Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Los invito en este episodio a compartir la presencia de Jesús que nos propone despojarnos desde Él de todo lo viejo, del vestido viejo, para revestirnos en Él de ese vestido nuevo de su gracia, de la vida que nos regala por su Espíritu Santo. Se trata entonces de vaciarnos para llenarnos de Él. Se trata de optar por un vestido nuevo, que es su vida y su gracia. ¿Cómo? A través del perdón que Él nos ofrece. Ese es el gran consuelo de Jesús. No simplemente despojarnos para vaciarnos, sino para llenarnos de Él. El perdón está a la puerta, se ofrece y te llama. Te invito entonces a que lo recorramos juntos. Y otra de las fuentes que encontramos en nuestro peregrinar, en nuestro oasis, es ciertamente la pasión de Cristo, ¿no? La pasión de Cristo, dice Isaías 50, habla el siervo de Yahvé, ¿no? El siervo sufriente, dice: he presentado el dorso a los flageladores, la mejilla a aquellos que me arrancaban la barba, no he sustraído el rostro a los que me escupían e insultaban. La pasión del Señor tiene un lugar central en la predicación apostólica, ciertamente, y en el Evangelio, y ocupa un lugar central en la liturgia, pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? También hemos visto cómo en la vida de los santos la pasión de Cristo, la contemplación de Cristo crucificado ha tenido y tiene un lugar fundamental, ¿no? Es como que ese Jesús flagelado, ese Jesús en Getsemaní, ese Jesús en el Gólgota crucificado, ha movido los sentimientos más entrañables de artistas, de poetas, de pintores, de escultores, incluso también de gente del cine, ¿no? Todos recuerdan aquella película La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson, ¿no? Entonces digo, yo estaba pensando en el Padre Pío también, el Padre Pío que al celebrar cada misa se identificaba de una manera pero intensa con el Cristo crucificado, y es como que en cada misa sus llagas sangraban más. Era una identificación tan fuerte con ese Cristo crucificado en cada misa. Su última misa, que fue celebrada el 23 de septiembre de 1968, luego de la cual sus llagas desaparecieron, pero hasta ese momento, por años, él ha tenido las llagas, el Padre Pío. Entonces, digo, los santos pueden ser para nosotros un punto de referencia de la contemplación, de la pasión de Cristo como consolación, como fuente y oasis de consolación, de consuelo, ¿no? La pasión de Cristo vista como consuelo. Fíjense que en la carta a los Hebreos se nos dice que el que está sentado a la derecha del Padre es aquel que nos consuela. Corramos con fortaleza justamente a Él, que por la prueba que aceptó nos da todo consuelo. Yo creo que ahí es donde descubrimos la importancia de la dimensión contemplativa de la pasión. Muchos directores espirituales dicen que si uno dedica 15 minutos diarios también a contemplar a Cristo crucificado, a Cristo en la cruz, es como que es un antídoto, una vacuna contra todos los virus que pueden existir de egocentrismo, individualismo, egoísmo, orgullo, falta de perdón, etc. Es interesante, ¿no? Fíjese que en la misa
decimos, luego de la consagración, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Entonces, esto me parece importante porque justamente es eso lo que celebramos en cada misa, lo que llevamos adelante en cada misa. Anunciar la muerte de Cristo y proclamar su resurrección. Pero en la misa renovamos y reactualizamos la pasión de Cristo y asociamos nuestras propias vidas a la de su pasión. Ahí nos damos cuenta que el don del Espíritu nos es dado justamente por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En realidad, todos los dones nos vienen por los méritos de la pasión de Cristo y por su entrega en la cruz. Yo quisiera también recordar otra cosa que San Pablo nos dice en 1 Corintios y en otros lugares, que es revestirnos de Cristo. No se trata solamente de simular una apariencia, una máscara, una careta. El apóstol nos invita a revestirnos de ese Cristo Jesús, es decir, a sacar todo lo del hombre viejo en nosotros para revestirnos de Cristo Jesús y de Cristo Jesús muerto, crucificado y resucitado. Esto es, el Espíritu actúa para cambiar en nosotros el corazón, pero ese cambio de corazón, esa metanoia, esa conversión no es posible sin el auxilio de esta pasión de Cristo, a través de la cual nosotros podemos crucificar en la cruz a ese hombre viejo para poder revestirnos identificándonos con Cristo Jesús, el hombre nuevo. Ahí viene un aspecto fundamental, es la parte ascética. La parte ascética, la dimensión ascética que debe tener nuestra vida cristiana, nuestra vida de discípulos de Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque sin ascetismo no es posible la conversión, el cambio de vida, el cambio de criterios, el cambio de actitudes. Muchas veces sin ascetismo se vive una especie de ambigüedad entre mundo con minúscula o mundanidad, como dice Papa Francisco, o mundanismo, y la palabra de Dios o el mensaje de Cristo o el seguimiento de Cristo en una cosa ambigua que no es ni chicha ni limonada y que provoca esta cosa muy de veletas, ¿no?, que se ve a veces sin conversión. El ascetismo es esa actitud no negativa, no de negatividad, al contrario, yo diría de positividad. El ascetismo nos lleva a descubrir la dimensión contemplativa de la pasión para poder, digo, y lo repito, crucificar con Cristo en la cruz todo lo que sobra en nosotros, para lo cual ciertamente nos ayuda una vida de oración intensa, nos ayuda también, nos ayuda el ayuno, nos ayuda el ejercicio de las obras espirituales, las obras de misericordia espirituales o materiales, pero el ascetismo tiene que estar presente. A veces hemos perdido de vista la dimensión de la vida austera, de la vida ascética, que es necesaria para una libertad interior, para poder responder a Cristo de acuerdo a lo que Él nos pide. Y el ascetismo es eso, la vida de los ascetas se da también en la vida de los laicos, en la vida de los consagrados, en todos tiene que darse. Por eso a veces cuando se confunde el seguimiento de Cristo Jesús únicamente con la alegría bulliciosa, los cantos prolongados, la euforia, la danza, como que todo tiene que ser consolación, todo tiene que ser así como arriba, ¿no?, pum para arriba, se corre el riesgo de que sea una falsedad, o sea, y no una auténtica conversión, que no sea una identificación fuerte con Cristo crucificado para llegar a la alegría pascual. La alegría pascual que no es tanto gestos así, digamos, contundentes que pueden darse, ¿no? Por supuesto, el canto, lo bullicioso, pero la alegría pascual es más bien serena, armoniosa, es algo que se dimana, algo que se irradia y tiene que ver con esta dimensión contemplativa de la pasión. La vida ascética es una continua atención a Cristo crucificado también en los hermanos que sufren, en los prójimos que sufren, porque esto me lleva a un compromiso concreto y me aterriza, esa es la expresión correcta, me aterriza, me encarna en la realidad de otros Cristos que están crucificados
en la vida cotidiana. Y esta vida ascética me lleva al servicio, a involucrarme, a poner mi vida al servicio de los demás. La contemplación, entonces, de la pasión del Señor es muy educativa en estos dos sentidos. Bebiendo de ella nos liberamos de la escoria, y absorbiendo y haciendo nuestra la pasión de Jesús nos liberamos también de la escoria de nuestros pecados. Solo entonces sentiremos la alegría de la presencia de Cristo en nosotros y estaremos en condiciones de anunciar y proclamar su resurrección en nuestra vida. ¿De qué manera? Con los frutos. Porque miren, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Y los frutos justamente tienen que ver con este ejercicio, Mateo capítulo 25, de las obras de misericordia espirituales y corporales. Por sus frutos los conocerán. La pasión de Cristo se traduce en esa compasión con los Cristos sufrientes que encontramos en nuestro mundo contemporáneo y que al Papa Francisco le gusta llamar un poco los excluidos, o sea, aquellos que están al margen, en la marginalidad del mundo y a los cuales tenemos que atender de una manera especial. Entonces, vuelvo. Qué hermoso que es descubrir que en la primera evangelización de nuestro continente, sobre todo latinoamericano, los misioneros franciscanos, mercedarios, dominicos y después los jesuitas, hicieron hincapié en la contemplación del Cristo crucificado, en la pasión. Quizás por eso nuestra América toda, América Latina sobre todo, está llena de la contemplación del crucificado. Y algunos han dicho una religión de muerte. No, no, no. Es que la contemplación del crucificado nos lleva a descubrir todo el amor que Dios nos tiene, dando la vida, involucrándose por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, la fuente que nos da la pasión de Cristo Jesús es una fuente inagotable para consolarnos a fin de que nosotros podamos consolar a los que llevan la pasión en el mundo de hoy. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que podamos descubrir juntos esta fuente de consolación que es la pasión de Cristo. Pidamos entonces la gracia junto a todos aquellos que han sabido contemplar la cruz, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina, San Ignacio de Loyola y tantos más. Pidamos la gracia de que también nosotros seamos contempladores de la cruz, de la pasión de Cristo y saquemos de allí mucho fruto. Ya enseguida volvemos para contemplar otra fuente en el camino de nuestra vida. Y ciertamente la contemplación de la pasión de Jesús tiene que llevarnos como fruto maduro, como fruto jugoso, sin lugar a dudas, al perdón fraterno. Como el Señor los ha perdonado, así tienen que perdonarse ustedes, nos dirá también San Pablo, ¿no? En Colosenses. Y en el Padre Nuestro, fíjense que cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, una de las cosas fundamentales es esto de perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Ahí está esta intensa sanación, ¿no? Sanación interior. Padre, perdóname como yo ya he perdonado a los que me han ofendido, a los que me han agredido. Es un paso fundamental pedir el perdón al Padre habiendo reconocido al hermano. No tanto aquel, sino mi hermano me ofendió y yo lo perdoné. Por eso te pido perdón. Como soy perdonado, puedo perdonar. Me transformo en un canal de consolación. Esto es interesante. Todo está dicho muy bellamente justamente en San Lucas, ¿no? Porque ahí está más fuerte el tema. Dios perdona y nos invita a perdonar. Jesús, al final del Padre Nuestro, nos dirá Mateo 6,14, si de hecho ustedes perdonan a los hombres sus culpas, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Es muy fuerte esto. La obra de salvación es anunciada por los profetas como perdón de los pecados, como remisión de los pecados,
como liberación, como jubileo, ¿no? Ahí está lo del jubileo también. Todos los profetas rinden testimonio acerca de esto, ¿no? Y el profeta Jeremías, de una manera especial, al anunciar la nueva alianza, dice: yo concluiré una nueva alianza, perdonaré sus pecados y no me acordaré más de sus iniquidades. Jeremías 31. Entonces, el ángel que anuncia a José el misterio de la encarnación, Mateo 1, dice: lo llamarás Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense cuántos textos nos marcan el tema del perdón. Jesús, incluso al consagrar el vino en el cáliz, pronuncia esta palabra: esta es mi sangre de la alianza, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo capítulo 26. Qué interesante, en el día de la resurrección también, soplando sobre los discípulos el Espíritu Santo, dirá: reciban el Espíritu Santo, y a quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Juan capítulo 20. La gracia entonces de la redención. Redención significa cortar, ¿no? Cortar lo que me tiene atado, lo que me tiene aferrado. La gracia de la redención fluye sobre aquellos que aceptan ese infinito amor de Dios que se manifiesta a través del perdón. Qué interesante que es, porque muchas veces en mi ministerio, que ya lleva más de 30 años, he encontrado personas que no aceptan el perdón de Dios concretamente, pero porque no se perdonan a sí mismos. O sea, unos le puede decir, hasta en un retiro de silencio incluso: pero mira, el Padre Dios te ama y te ha perdonado. Pero el bloqueo lo ponen ellos, son ellos los que no se perdonan a sí mismos. Y como no se perdonan a sí mismos, y eso es muy sutil, muy profundo, muy inconsciente, no permiten que el perdón de Dios llegue a sus vidas. De allí que les cuesta mucho ser canales de consolación, porque no se consuelan a sí mismos, no son instrumentos de la consolación de Dios, porque no se consuelan a sí mismos, es decir, no se perdonan, y el perdón de Dios no entra a sus vidas, y por eso tampoco pueden perdonar a los demás sinceramente, ¿verdad? Entonces, sean perfectos como es perfecto el Padre misericordioso. Lucas 6. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 13. Son muchas invitaciones a vivir unos a otros como consoladores, como canales de consolación, como instrumentos de consolación. Son muchas las invitaciones que recibimos y no podemos hacer caso omiso a esto, porque por allí pasa todo, ¿no? ¿Cómo poder ser un instrumento de Dios en estos tiempos, en la evangelización, en el anuncio de la buena noticia? Pues la mejor buena noticia es anunciar que hay un perdón, una redención de parte del Padre Dios que pasa por la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero que quiere tocar tu vida, todo tu ser integralmente. Para empezar de nuevo, el perdón, según las enseñanzas de Jesús, debe ser continuo, permanente, porque es permanente el amor. El amor no pasará jamás, el perdón tampoco. Tiene que ser una propuesta y una oferta constante. Por eso digo, el perdón es una gracia. El perdón, humanamente hablando, es casi imposible. Por más que tengas terapias psicológicas, médicos psiquiatras, a ver, el perdón es una gracia. El perdón es una gracia. Mucha gente dice: yo perdono pero no olvido. Son dos cosas distintas. El perdón es una decisión de la voluntad. El olvido es un mecanismo de la memoria. Si yo cada día hago en el nombre de Jesús, por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, el firme propósito de perdonar, con el correr del tiempo me acordaré del hecho, pero ya sin bronca, sin rencor, sin odio, es decir, mansamente. ¿Por qué? Porque se habrá sanado la herida. Esto es importante. El perdón es una decisión y está inspirado por el Espíritu Santo y está acompañado diariamente por la gracia de Dios. No se trata de un voluntarismo humano, se trata de una decisión acompañada por la gracia, pero que fue inspirada por el Espíritu Santo. Es fundamental porque si no, no entendemos lo que es el perdón. El mundo habla del perdón, la sociedad habla del perdón, la psicología habla del perdón, las canciones hablan del perdón, pero sinceramente el perdón
tiene una dimensión trascendente y viene como fruto de quien, siendo Dios mismo hecho hombre, murió y se entregó en la cruz para que la reconciliación sea total y definitiva con el Padre, con nosotros, con los demás y con la creación toda. Este es un aspecto fundamental. Reitero, el perdón está inspirado por el Espíritu Santo y es una gracia de Dios. Humanamente hablando, es difícil, yo diría casi imposible, el perdón verdadero. El perdón entonces debe ser permanente y lo enseña claramente Jesús en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas. Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Mateo 5:44. Se trata de un mandamiento apremiante, se trata de algo fuerte, muy fuerte. No es que si quieres, si te viene bien, si te cae simpático, si te levantaste hoy con el pie derecho. Es algo fuerte, es un mandato. ¿Por qué? Porque el Padre Dios, que nos ama incondicionalmente, es perfecto y quiere que sus hijos e hijas seamos perfectos como Él. Y para que eso se dé, tiene que correr en nosotros el río torrentoso del perdón, de la reconciliación, para que seamos instrumentos de consolación unos a otros. Y esto me parece fundamental, porque Jesús, Hijo del Padre y primogénito entre muchos hermanos, nos ha dado el ejemplo, el testimonio con su propia vida. Ultrajado no respondía con ultrajes y sufriendo no buscaba venganzas, como dice primera de Pedro 2. Sobre la cruz incluso dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23. Él nos da el testimonio. El perdón a los enemigos está en la cúspide del amor y es originalidad cristiana, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el mundo no puede hacer eso. El mundo no conoce eso, no puede. Quien vive en el perdón permanente y universal se va sanando, se va liberando y sobre todo vive una paz, una alegría y una libertad interior que el mundo no puede dar porque no tiene, ciertamente. Sabemos las experiencias de muchísima gente que por falta de perdón se ha enfermado físicamente, psíquicamente y ha enfermado a los que los rodean. Ha arruinado su vida, un plan de vida, un proyecto de vida maravilloso que fue arruinado por una falta de decisión honesta, sincera, de perdonar. ¿Cuánta gente ha quedado a mitad de camino? Avinagrados, arruinados, enfermos, psíquicamente, físicamente, espiritualmente, confiando en curanderos, supersticiones y la cantidad de mercado que hoy abunda para tomar venganza del otro. Incluso en nuestras novelas latinoamericanas se nos ofrece la venganza cínica e hipócrita como un camino diario, incluso con la imagen de María de Guadalupe detrás o algún crucifijo. No. Eso no es lo que el Señor nos propone. El perdón es otra cosa. Si tú te sientes perdonado, si vos te sentís perdonado, ciertamente serás un canal de consolación. Serás una persona distinta, con tus más y con tus menos, con tus caídas y levantadas, pero con una actitud de esperanza. ¿Por qué? Porque el que se siente perdonado se siente dignificado. Se siente hijo, se siente que puede empezar de nuevo, se siente que tiene una nueva oportunidad. Y eso no tiene nada que ver a veces ni con el éxito, ni con la fortuna, ni con el trabajo, sino que tiene que ver con algo muy íntimo, muy esencial, muy interior, que solamente lo puede dar el gran consolador, que es Jesucristo el Señor, por su pasión, muerte y resurrección. Por eso entonces tenemos que pedir la gracia de, en primer lugar, dejarnos perdonar por Dios. En segundo lugar, perdonarnos como Dios nos perdona. Y en tercer lugar, ser canales de la consolación para con los demás. Por eso, hermanos, yo te invito a que en este momento pidamos esta gracia. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro hermano mayor, por su pasión, muerte y resurrección, te pedimos la gracia de vivir intensamente el perdón, cotidianamente, perseverantemente, como experiencia del propio amor incondicional que nos tenés. Que en ese perdón que engloba todo nuestro ser y quehacer, toda nuestra historia personal, familiar y comunitaria, todo nuestro pasado, presente y futuro, que en ese amor, perdón, seamos bendecidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.